Una seguidilla de sismos ha mantenido temerosos a los habitantes de la zona centro del país, más específicamente en el sector de Navidad, donde se han registrado la mayoría de los epicentros. El cambiante clima que hemos vivido por estos días y los enjambres sísmicos que nos han acompañado constantemente a muchos nos recuerda el terremoto del 27 de febrero, que días anteriores al acontecimiento se proyectaban las mismas señales de hoy. Cabe preguntarse entonces, ¿se estará aproximando un terremoto a Chile? Durante el día de ayer la tierra no se dejó de mover bajo nuestros pies. Todo comenzó a las 3 de la tarde aproximadamente con un sismo imperceptible. Sin embargo, con el pasar de las horas se fueron intensificando. A las 6:17 de la tarde, un sismo de 5,1 grados Richter afectó a 4 regiones de la zona centro del país, con epicentro en el sector de Navidad, lugar donde los sismos se han hecho pan de cada día. Sin embargo, 20 minutos después, la Tierra volvió a moverse a 5,6 grados Richter y por casi 60 segundos. La seguidilla de enjambres en el lugar ha mantenido preocupados a los lugareños durante el último mes. Ya casi 3 años de la ocurrencia de ese terremoto. Sin embargo, el cambio de tensiones que ha ocurrido en la región es tan grande. Hay que recordar que prácticamente la placa de Nazca se desplazó unos 20 metros en la latitud de Constitución o un poco más al norte y prácticamente nada frente a la zona de Navidad o Rapel de Navidad. Entonces hay un cambio de tensiones muy grande y eso es lo que nosotros podríamos interpretar en este minuto como unas réplicas tardías. Preocupante es que en menos de una hora, más específicamente 10 para las 8 de la noche, volvimos a percibir otro sismo, esta vez a 200 kilómetros de Santiago. Expertos de geofísica de la Universidad de Chile asocian los fenómenos a réplicas que quedaron del terremoto ocurrido en febrero del 2010. Sin embargo, no descartan que se esté desarrollando un nuevo terremoto para la zona centro del país. El clima y los enjambres sísmicos nos han recordado más que nunca el fatídico terremoto que vivimos los chilenos el año 2010. Y hoy más que nunca los expertos consideran que podríamos estar aproximándonos a una nueva catástrofe. O simplemente una falsa alarma, restos del 27 de febrero. Así es, está temblando demasiado, la preocupación está a la altura de los hechos, de las evidencias. Pocas veces tenemos la sensación de que tiembla tan seguido, a pesar de ser un país sísmico y sabemos que nos acompaña desde que nacemos y probablemente hasta que muramos un movimiento incesante. Lo que ha sucedido durante los últimos 3 días es muy preocupante. Y es por eso que queremos tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado, Felipe Vidal. Exactamente, el director del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ayer yo leía una declaración tuya en el diario Las Últimas Noticias y la Maida lo replicaba en el programa de ayer en el sentido que habrían 2 posibilidades. Una, y estaba explicado en la nota, respecto a que esta explicación sería por réplicas tardías del terremoto del 27F, pero también la posibilidad de un anticipo de un terremoto, como por ejemplo lo que ocurrió previo al terremoto del 3 de marzo del año 85, en que toda la zona cercana a San Antonio, Valparaíso, en fin, bueno, hubo temblores durante todo ese mes de enero y febrero. ¿Cuál es la tesis que tú más manejas y cuál es, a tu juicio, sería la razón fundamental por la cual está temblando tanto en Navidad? Bueno, justamente esta área donde están ocurriendo los sismos en este momento, frente a Navidad, es una zona que fue severamente afectada por las réplicas del terremoto del 27 de febrero del 2010. Y justamente es una zona en la cual ha sido sometida a un cambio de tensiones tan grande que está reacomodándose posteriormente al terremoto. Los temblores que están ocurriendo en esa región, los tipos de Navidad son tipo de subducción. Un poco al contrario de lo que hubo en una réplica principal del terremoto del 2010, el 11 de marzo, que ocurrió al interior de la placa sudamericana. En este caso se trata del mismo tipo de mecanismo del evento principal del 27 de febrero. Por lo tanto, creemos que es una zona que se puede interpretar como unas réplicas tardías del terremoto, pero no descartamos la otra hipótesis también, que se puede estar incubando o puede ser las manifestaciones iniciales de un evento un poco de mayor magnitud
como ha ocurrido el 3 de marzo de 1985. Claro, cuando te presentamos precisamente, yo hacía hincapié, Sergio, en que a pesar de que estamos acostumbrados de que en Chile se tiembla mucho, y de hecho nosotros siempre tenemos la página con los sismos de día a día, esta actividad tan intensa en una sola zona y tan perceptible, incluso ayer en Santiago estuvimos bastante alarmados por lo que sucedió, lo que se llegó a percibir también acá. Esto, para que quede claro, no es normal, ¿no es cierto? Es una secuencia bastante inusual. Se han dado secuencias como esta en el pasado, en los años 70, en Copiapó, por ejemplo, hubo una seguidilla de eventos sísmicos que duraron aproximadamente unos 2-3 meses, en el cual hubo magnitudes máximas del orden de 5,5 a 6. Sin embargo, la secuencia con el tiempo tendió a disminuir y no pasó absolutamente nada posteriormente. Okay. Algo similar ocurre en los 80, frente a la zona central, un poco al norte de La Ligua, en Los Vilos, de manera que se han dado estas secuencias y no ha ocurrido nada posteriormente. Así es que los escenarios todos son posibles. Sergio, ¿existen instrumentos de medición específicamente en esa zona que entiendo es la zona norte de la fractura de los cerca de 500 kilómetros que se produjeron a consecuencia del terremoto del 27 de febrero, justamente por una preocupación que tengan especialmente ustedes como Instituto de Sismología de la Universidad de Chile? Correcto. Nosotros tenemos estaciones en varias partes de Chile, hemos instalado nuevas estaciones muy modernas, de alta tecnología, posteriormente al terremoto del 2010, y en esa región hemos instalado una en particular, y tenemos varios instrumentos de GPS que miden el desplazamiento, la acumulación de la deformación en esa región, lo cual indica que también esa región se está reacomodando después de la ocurrencia del terremoto del 2010. Yo he conversado varias veces con tu colega Rodolfo Zaragoni del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, y él siempre tuvo la tesis, y yo no sé si tú la compartes, que efectivamente en la zona norte de la fractura, es decir, Pichilemu, Navidad, en fin, no se había producido las grandes réplicas que siempre van acompañadas después de un terremoto de la magnitud del 27F, como sí ocurrió, por ejemplo, en la zona cercana a la Franja Sur, es decir, en el Golfo de Arauco, específicamente en Concepción. Yo me recuerdo un terremoto un día viernes de febrero del año pasado, a mediodía, un día viernes, como decía, en Concepción, cercano a los 7 grados. A tu juicio, lo que está ocurriendo efectivamente es el anticipo de una gran réplica cercana a los 7 grados, o definitivamente va a ser una seguidilla que no va a superar, no sé, los 5,6, 5,7 en la escala de Richter. Es difícil hacer un pronóstico futuro de lo que va a suceder con sismos en el futuro. No tenemos la metodología desde el punto de vista científico para poder pronosticar la ocurrencia de futuros eventos. Lo que sí podemos decir es que en realidad la zona de ruptura del terremoto del 2010 se extiende prácticamente desde un sector entre Pichilemu y Constitución hasta la península de Arauco por el sur. De manera que los terremotos grandes que ocurrieron como posteriores réplicas o sismos gatillados por el terremoto del 2010 ocurrieron en la zona de Pichilemu con magnitud de 7, de ese orden. Claro. Sin embargo, esos temblores corresponden a temblores que ocurrieron al interior de la placa sudamericana con otro tipo de geometría, otro tipo de falla. Y estos, lo que estamos sintiendo ahora, son consistentes con el mecanismo de falla del mismo terremoto del 2010. Claro. Así que uno podría considerar que esta es una zona de réplicas del terremoto. Sergio, tú llevas mucho tiempo trabajando, me acuerdo incluso que estuvimos juntos para el terremoto tsunami de Aysén, no sé si recuerdas, estuvimos allá con unos instrumentos que ustedes instalaron para poder monitorear esa zona. Todo esto previo al terremoto del 27F. El 27F marca un antes y un después en la conciencia de los chilenos y de las autoridades, pero a la luz de eso, ¿tú crees que hoy se han aprendido las lecciones? ¿Estamos mejor? Si hubiera un movimiento de magnitud mayor, producto de esta seguidilla de temblores, ¿Chile está preparado para enfrentarlo más que hace un año o 2 años atrás? Bueno, mi impresión es que hemos avanzado bastante. El terremoto de 2010 ha cambiado un poco la cultura sísmica de Chile. El 80% de la población aproximadamente se vio afectado directamente o indirectamente por el terremoto del 2010. Toda la zona central se vio directamente afectada, la población lo sintió este temblor y muchos nos asustamos y con sus consecuencias más graves también.
De manera que el terremoto del 2010 nos hace pensar, ver estos eventos sísmicos de una manera distinta. Hemos mejorado nuestro sistema de detección en la zona de Chile, hemos establecido colaboración con otros países de la región, hemos incrementado el número de simulacros, por ejemplo, tanto en las diferentes ciudades costeras como en otras partes de Chile. Así que se ha avanzado bastante en ese sentido. Hay mucho que avanzar todavía, podemos hacerlo siempre mejor, pero se ha avanzado bastante y en la dirección correcta. Sergio, ¿se maneja al menos algún dato estadístico de cuánto tiempo este sector de Chile, Navidad específicamente, estaría fuera de peligro para un sismo mayor? Me refiero, el enjambre sísmico, tú has dicho, puede durar 2 meses, puede durar 1 año sin que pase nada, o finalmente esto tiene que terminar en cierto momento en un plazo que se puede más o menos determinar. Lamentablemente ni siquiera eso podemos responder de manera a asegurar lo que va a suceder. Lo cierto es que en Chile prácticamente es el país más sísmico, uno de los países sísmicos del mundo, de manera que uno podría esperar terremotos en cualquier parte de Chile, incluyendo regiones que, por ejemplo, no han ocurrido terremotos recientemente. Estamos hablando probablemente de la zona de ruptura del 2010, todo hacia el norte, hasta prácticamente la frontera con Perú. Claro. Entonces uno siempre tiene que estar preparado para la posible ocurrencia de estos eventos. Pero en lo concreto, Sergio, ¿qué es estar preparado? Porque nosotros aquí en esta tribuna de Mañanero hemos tratado de masificar un poco algunas conductas que deberían ser propias de cada familia chilena, como el tema de la linterna, el tema del agua y qué sé yo. Pero cuéntanos tú, que has vivido tantas experiencias, has estudiado tanto con respecto a los temblores y sabes la falta de preparación que teníamos antes. ¿Qué es estar preparado hoy, en el 2012? Yo creo que lo principal para las personas es que determinen lugares seguros, tanto en la casa como en los lugares de oficina, lugares de trabajo. Es necesario que en la casa se establezcan planes de respuesta previa, durante y posterior al terremoto. Lo mismo que en el lugar de trabajo, hay gente especialista en prevención de riesgos que tienen la obligación y también las capacidades para poder determinar cuáles son estos lugares seguros y de qué manera accionar en determinados lugares, como decía, de trabajo como en la casa. Las cosas específicas están puestas en internet mediante, por ejemplo, la ONEMI tiene puestos varios instructivos de que relacionan lo que uno debe hacer antes, durante y después del terremoto. Pero la gente no sabe eso, Sergio, no tiene mucho acceso a esos instructivos de la ONEMI, por eso nosotros lo hacemos aquí majaderamente en el programa, para que la gente tenga algunas nociones tan simples como alejarse de las ventanas, cosas que de repente no sabíamos para el 27F, y no huimos de las ventanas, y hubo mucha casa que se le entraron ventanales y ventanas hacia adentro, causando un daño tremendo. Entonces ahora que tenemos esta pantalla, que tenemos una muy buena sintonía, y que tenemos además una persona tan creíble y con tanta autoridad como tú, es bueno llamar un poco a la enseñanza de conducta, ¿no? A propósito de eso, Sergio, hay algo que en el último tiempo de parte de varios sismólogos he escuchado y me gustaría que si tú me lo pudieras aclarar, que las personas que viven en edificios recomendaban que dentro de las tantas posibilidades de acceder a un lugar que sea un poco más firme, recomendaban subir a la azotea. ¿Cómo para mí se contradice un poco respecto a qué pasa si ese edificio se cae? Probablemente quizás lo mejor, las personas que viven en edificio, ¿no sería salir fuera del inmueble? Bueno, yo creo que dependiendo del tamaño del edificio, la altura, de cuántos pisos tenga, uno puede reaccionar de manera distinta. Los edificios en Chile están calculados y diseñados para sufrir daño, pero no para colapsar. Esa es la máxima que los ingenieros diseñan, calculan y edifican los edificios en Chile. Salvo el Alto Río. Exactamente, por eso hay una discusión tan grande acerca de lo que sucedió en ese edificio. Claro. En Chile no es esperable que los edificios colapsen. Entonces probablemente los lugares más seguros sean justamente
los lugares que tienen estructuras, partes que estén estructuralmente más firmes, que son, por ejemplo, las cajas de escaleras, las cajas de ascensores. Perfecto. Y alejarse justamente, como decía anteriormente, de las ventanas, de la posible caída de objetos sobre el cuerpo, sobre la cabeza sobre todo. Entonces, evitar estar cerca de las ventanas por los vidrios. Esa es las recomendaciones iniciales. Sergio, a propósito de lo que tú decías hace poquito respecto a esta seguidilla de lo que ha sido bautizado como réplicas tardías del 27 de febrero en la zona norte de la fractura del terremoto. Bueno, la gente que vive en Navidad o la gente que vive en la región de O'Higgins, del Maule, en la región metropolitana, en la Quinta también, que es un poco la zona donde poco más, poco menos se han sentido estos temblores, están muy preocupados y están preocupados por la sencilla razón que, como tú señalabas, puede ser una réplica, en fin, pero la pregunta es, igual ustedes no descartan la posibilidad que en esa zona bueno, se produzca en algún momento un terremoto o definitivamente, específicamente en Navidad, que está dentro de la zona de ruptura del terremoto del 27 de febrero, las probabilidades que ocurra un terremoto son mucho menores porque ya hubo un evento de magnitud amplia el 27F. Y se está descargando la energía, por ejemplo. Bueno, justamente lo que estábamos conversando anteriormente. La zona de ruptura, la zona que se activó en la falla de la placa, el contacto entre placas que hay entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, termina justamente en la parte norte entre Constitución y Pichilemu. Hasta ahí llega el desplazamiento máximo, aproximadamente unos 20 metros se desplazó bajo Constitución. Claro. Al norte de Pichilemu no se desplazó, no se ha desplazado grandemente. En la corteza, la placa sudamericana, se deformó importantemente en esta región, ¿no es cierto? En esta región donde está justamente el terremoto del 2010. Y eso es lo que nos tiene, la interpretación que tenemos que realizar, es justamente que esta zona de Navidad está fuera, lo podemos ver incluso en el mapa de más arriba, en esta región. En la zona de ruptura aproximadamente llega hasta Pichilemu, está por acá, entonces llega perdón, Pichilemu está aquí, llega hasta acá. La zona de ruptura del terremoto del 2010. Y esta actividad sísmica está un poco fuera, hacia el norte de la zona de ruptura. De manera que la tensión que ha producido este terremoto al desplazarse unos 20 metros debajo de la placa sudamericana, es la que está generando esta actividad sísmica en esta región. Sergio, ¿te puedo hacer una consulta? Estamos viendo un mapa bastante explícito y el lado costero, ¿no? Me imagino que la preocupación de ustedes y la población en particular es si es que esto ha llevado consigo marejadas, alguna preocupación sobre tsunami. ¿Qué han podido estudiar con respecto a eso? Porque estamos hablando de un sector costero. Claro, a partir de ese mapa. Claro. Sí, respecto a los temblores que han ocurrido en esta región, la magnitud máxima solamente han alcanzado a magnitudes menores que 6. Por lo tanto, la deformación del fondo oceánico producida por estos temblores de magnitud tan baja, digamos, magnitud 6, menores que 6, no alcanza a cambiar el nivel del fondo oceánico. No hay cambios de elevación. ¿Sobre qué magnitud hay peligro en el tema de los mares, de la tsunami? En general se empiezan a dejar notar temblores del orden de magnitud 7, con tsunamis o maremotos instrumentales. Se pueden detectar con mareógrafos. Posteriormente, claro, terremotos de magnitud 7,5, 8, quizás en la zona de Chile, terremotos que se empieza a notar el tsunami, es prácticamente de 8 hacia arriba. Claro. Y tsunamis significativos son de 8,5 hacia arriba. Perfecto. Claro. Sergio, las réplicas de las que estamos hablando hoy en día se entiende como sinónimo de acomodamiento de las placas, ¿cierto? O sea, exactamente. Ya, entonces, ¿existe una forma de ver a través, yo qué sé, de forma satelital, termográfica, ponte tú, cuándo esta acomodación termina o la naturaleza puede ser tremendamente antojadiza y una vez que para nuestro ojo esto podría estar completamente ya calzada las placas y seguir aún más abajo? ¿Puede ocurrir eso también?
Y esta pregunta es fantástica porque nos permite introducir el concepto del desplazamiento y la deformación que se observa en la superficie. Estos procesos ocurren a aproximadamente unos 30 a 40 kilómetros de profundidad. Los temblores que estamos viendo en la zona de Navidad ocurren entre 20 a unos 25 kilómetros, 30 kilómetros. De manera que la única manera de establecer qué es lo que está sucediendo es ver cómo se está deformando la superficie. Aquí abajo, a los 20 kilómetros, 25 kilómetros, se deforma la Tierra y eso se puede observar en la superficie, pero con instrumentos muy precisos, que pueden determinar centímetros de deformación. Claro. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos y vemos que esa zona sí se está reaccionando posísmicamente un poco más al sur. En la zona del terremoto del 27 de febrero está reaccionando posísmicamente, entonces se está reacomodando y uno lo puede ver eso en los desplazamientos que se pueden observar en la superficie. En el terremoto del 60, por ejemplo, pudimos ver este reacomodamiento 50 años después de la ocurrencia de ocurrido el terremoto. Exacto. Así es que estas secuencias son bastante largas en tiempo. Claro, Sergio, otra cosa que hemos comentado aquí muchas veces es que a pesar de haber vivido esta cicatriz en nuestra vida que fue el terremoto del 27 de febrero que marcó en un antes y un después la vida de muchos chilenos, tú bien lo decías, una gran porción de nuestra población lo sintió o sufrió por él. De alguna manera, en algunas partes turísticas, costeras, no se han tomado las providencias del caso, hoteles, residenciales, colegios, las soluciones que podrían ser o las recomendaciones a la altura del riesgo que se corre cuando uno está de paso o permanentemente en esos lugares. ¿Ha habido, a tu juicio, una coordinación entre ustedes, los sismólogos, la ONEMI, la autoridad, para poder enseñar de una mejor manera, masificar las conductas en este tipo de lugares, principalmente costeros, donde la gente sufre o puede estar frente a un riesgo mayor? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Oficina Nacional de Emergencia, también con el Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada, para entregarles escenarios de posibles terremotos. Y esos posibles terremotos entonces tienen consecuencias tanto de vibración del suelo, en forma de onda, ¿no es cierto?, como en deformación del fondo oceánico para producir la función que generaría el tsunami correspondiente a ese temblor. Entonces eso nosotros se los entregamos al Servicio Geográfico de la Armada y Oceanográfico de la Armada para que ellos establezcan cuáles son los escenarios posibles de qué tamaño serían las olas o la altura del mar que alcanzaría generado por cada terremoto que nosotros entregamos para establecer ese escenario. Sergio, dentro de las posibles explicaciones de estos enjambres sísmicos, o al parecer que estadísticamente han habido más terremotos en distintos puntos del planeta, ¿se ha sumado alguna teoría, hipótesis de por qué esto ocurre, por tirar simplemente algo al voleo, producto, por ejemplo, del calentamiento global, o simplemente, a tu saber, el movimiento telúricos en nuestro planeta simplemente es un fenómeno aislado de cualquier otro que suceda en términos climatológicos, astronómicos, en fin?